Desde el momento en que naciste, has estado viviendo una mentira. Todo lo que te han enseñado acerca del mundo, su origen, su propósito y tu rol en él, ha sido cuidadosamente fabricado para mantenerte en un estado de ignorancia, para que vivas bajo el control de fuerzas invisibles. Las religiones más populares, los sistemas políticos que gobiernan el planeta, incluso las verdades que se te presentan como universales, son estructuras creadas para ocultarte la realidad que realmente te rodea. La libertad que crees tener es solo una ilusión. Nunca has sido verdaderamente libre. Este mundo no es un obsequio del universo para ti. Es una construcción que te mantiene prisionero sin que lo notes. Estás atrapado en una trampa que abarca cada aspecto de tu vida. El aire que respiras, el cuerpo que habitas, incluso el tiempo que pasa, nada de eso te pertenece. Realmente, todo, absolutamente todo lo que experimentas en este mundo está diseñado para mantenerte dentro de una cárcel invisible, construida y sostenida por fuerzas que operan en las sombras lejos de tu vista. Estas fuerzas no son divinas, no son seres celestiales, son arcontes, los guardianes de esta realidad distorsionada, que manipulan todo a su favor, creando un ciclo interminable que te priva de la verdadera comprensión de tu existencia. Cada día es una oportunidad para abrir los ojos, para buscar más allá de lo evidente. Si logras liberarte de estas estructuras, podrás empezar a cuestionar lo que siempre has dado por cierto. Despertar es el primer paso hacia la liberación. Estas entidades no actúan en favor de tus intereses. Su estructura de poder es antigua, mucho más antigua que cualquier civilización conocida. Su influencia está tan arraigada que abarca todas las religiones, los gobiernos, las instituciones e incluso manipula tu propia percepción de la realidad. Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, revelan un retrato detallado de estas fuerzas. Ellos son los diseñadores de la matriz, los que crearon el mundo material con el propósito de ser una prisión para las almas humanas. En uno de los escritos más antiguos, el Apócrifo de Juan, que data del siglo II, se describe que el Dios que gobierna este mundo no es el verdadero Dios. Este ser no es más que un fraude, un tirano arrogante y miope que construyó este reino no a partir del amor, sino del caos y el control. Los antiguos ya sabían de su existencia. Los gnósticos, los cátaros, los esenios y otros pueblos señalaban constantemente la presencia de este Dios impostor, una fuerza que se disfraza de divinidad, pero cuya naturaleza es absolutamente malévola. Lo llamaron el Demiurgo, el falso creador, el dios de este mundo que no actúa con sabiduría ni amor, sino con engaños. El Demiurgo y sus arcontes no diseñaron este mundo para ser un paraíso. Lo construyeron como una fábrica, un sistema diseñado para alimentar sus intereses, donde tus emociones, tu dolor y hasta tu propia existencia son utilizados como energía para sostener su poder. Cada momento de sufrimiento, cada batalla interna que atraviesas, forma parte de un ciclo que les permite mantenerse en control. La creación no es un regalo, sino una trampa elaborada. Cada emoción negativa, cada conflicto dentro de ti, es parte del engranaje que mantiene este sistema funcionando. El camino hacia la liberación requiere ver más allá de esta ilusión y empezar a reconocer la verdad oculta bajo la superficie. Nos alimentan con temor, conflicto, división y trauma. Cada evento significativo en nuestra historia que ha derivado en sufrimiento colectivo ha sido un cataclismo. Esto no ha ocurrido por errores humanos, sino que ha sido meticulosamente planificado. Reflexiona sobre esto.
El Imperio Romano no solo anexó territorios, también aniquiló tradiciones espirituales, milenarias, que ponían en jaque el dominio de los gobernantes. La Iglesia Católica no se limitó a difundir su credo, sino que centralizó el poder, suprimiendo cualquier doctrina que propusiera una liberación del plano material. La Edad Media no fue simplemente un período de retroceso cultural por accidente, sino una era en la que se exterminaron sistemáticamente los vestigios de sabiduría oculta. Este patrón se ha repetido durante milenios. El aparato de dominación se ha transformado, pero su finalidad permanece inalterable: mantener a la humanidad en la ignorancia, el sufrimiento y la esclavitud. Los entes arcanos no son criaturas corpóreas, sino parásitos interdimensionales que se infiltran en sistemas de poder, instituciones e incluso en cuerpos humanos. Los textos gnósticos los retratan como seres desalmados, creaciones artificiales desprovistas de auténtica capacidad creativa. En lugar de crear, estos entes imitan, distorsionan y corrompen. Se incrustan en gobiernos, religiones, corporaciones y medios de comunicación, moldeando la percepción pública y canalizando la energía humana hacia la división y el conflicto. Es por eso que el sufrimiento parece perpetuo. Por eso, cada sistema político y social, sea capitalismo, comunismo, monarquía, democracia o dictadura, acaba generando los mismos frutos amargos: explotación, guerra y dolor. El tipo de sistema político es irrelevante. Los que mandan rara vez cambian. Este mundo no es un escenario de lucha entre el bien y el mal. Es un juego amañado, donde una facción detenta todo el poder, mientras que la otra queda atrapada en una ilusión de opción. Cada nueva generación se ve forzada a nacer en este ciclo perpetuo, educada para obedecer, condicionada para conformarse, obligada a laborar y finalmente descartada al agotar su utilidad. Los gnósticos antiguos eran conscientes de esto. Por esa razón fueron asesinados y sus escritos ocultados durante casi 2 milenios. Los poderosos de este mundo no desean que descubras que la verdadera contienda no se libra entre naciones, razas o ideologías. La auténtica confrontación se halla entre quienes manejan el sistema y quienes se rebelan y escapan de su influencia. No estás destinado a servirles. Tu espíritu no es parte de este dominio artificial y fragmentado. Mientras sigas sin ver la realidad, el ciclo persistirá, el sufrimiento continuará sin cesar, y aquellos que detentan el poder seguirán dominando. Cada gran religión y cada texto sagrado que ha perdurado a través de los tiempos guarda una versión de la misma falsedad: que este mundo es un don, que la vida es un sacramento y que el sufrimiento es significativo. Esta mentira sostiene las barreras de la prisión. Sin embargo, el verdadero creador de este mundo no es un Dios de amor. El arquitecto de este cosmos es un impostor. Los textos gnósticos antiguos, como el libro secreto de Juan, el Evangelio de Judas y la hipóstasis de los arcontes, desvelan los orígenes sorprendentes del demiurgo, el ente que moldeó este mundo, no con sabiduría ni compasión, sino con arrogancia y oscuridad. Esta figura, conocida como Hildebard, es retratada como imperfecta, un gobernante fallido, un dios falso que se considera a sí mismo la autoridad suprema, pero que en realidad es una imitación de algo superior. Según el apócrifo de Juan, el verdadero reino divino se encuentra más allá de este universo material. Es un lugar de conciencia pura, libre de corrupción, donde todo existe en perfecta armonía. El demiurgo no forma parte de este orden celestial. Es un ente corrupto, surgido de un accidente cósmico,
una creación artificial carente de verdadera divinidad. Pero aquí es donde la situación se agrava. Este creador defectuoso, este arquitecto de sombras, no solo construyó un mundo roto, sino que lo diseñó como una cárcel. Todo en este universo está diseñado para restringir. El tiempo es un ciclo impuesto de destrucción que te mantiene confinado en una existencia lineal, incapaz de recordar vidas anteriores o de liberarte. La muerte no es el final, sino un simple reinicio, reciclándote en el mismo sistema una y otra vez. El cuerpo humano es una prisión biológica diseñada con restricciones específicas, receptores de dolor, envejecimiento y dependencia. El deseo es un programa de ansias por placer, poder y supervivencia, asegurando que permanezcas ocupado con distracciones en lugar de buscar la emancipación. Este mundo nunca fue creado para facilitar tu evolución. Fue concebido para mantenerte ocupado, sufriendo y bajo control. Ahora consideremos a los agentes del Demiurgo. Él no diseñó este sistema en solitario. Cuenta con la ayuda de los arcontes, quienes actúan como custodios de este encierro, garantizando que ninguna alma se libere. En la hipóstasis de los arcontes, estas entidades son descritas como señores del mundo material, seres que gobiernan mediante el engaño, la manipulación y la opresión. Se infiltran en la religión, la política, la tecnología, la economía, la guerra y los medios de comunicación, lugares desde donde pueden perpetuar la ilusión que mantiene a la humanidad sometida. Cada conflicto bélico, cada dinastía y cada revuelta que ha instaurado transformaciones, todo ello constituye partes de una estrategia perpetua. Pues no importa quién resulte victorioso, el sistema prevalece inalterado. Los anales de la historia son testimonio de esta realidad. Todas las civilizaciones que emergieron y se desvanecieron se fundaron sobre pilares de dominio, coerción y aflicción. Los faraones de Egipto se proclamaban seres celestiales, pero su reinado se cimentaba en el miedo. El vasto Imperio Romano sembró destrucción y muerte en su afán de extender su versión de civilización. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La Iglesia Católica ha desmantelado cualquier creencia que reconociera la divinidad intrínseca del ser humano, sustituyéndola por doctrinas que someten al individuo. En la era contemporánea nos encontramos distraídos por entretenimientos, labores vacías y un sistema financiero inflexible que atrapa a las personas en un vórtice perpetuo de deudas y esclavitud. El esquema subyacente no ha experimentado cambio alguno. Los poderes dominantes se mantienen inalterables. Las barreras que nos constriñen simplemente se han modernizado para aparentar mayor sofisticación. Sin embargo, aquí yace el gran engaño que Demiurgo ha logrado inculcar en la humanidad para venerarlo. Los escritos gnósticos lo dejan claro: el Dios del Antiguo Testamento, la entidad que exige sumisión, no es otro que el Demiurgo.
Este ser busca lealtad, sumisión y sobre todo infundir terror. El temor es, por excelencia, el mecanismo de control más efectivo. El miedo es lo que te impide cuestionar por qué un Dios benevolente permitiría un mundo repleto de miseria, enfermedades, conflictos y muerte. El temor es lo que te paraliza, evitando que cuestiones los sistemas religiosos que te dicen que eres débil, pecaminoso e insignificante. El miedo te impide ver que este mundo no es tu verdadero hogar, que tu esencia, tu alma, no pertenecen al dominio del demiurgo. Despiertas, laboras, sufres, expiras y posteriormente regresas para repetirlo todo. Esto no constituye la verdadera esencia de la vida. No es una evolución, es una estructura, un engranaje, una prisión. Y para mantener a los cautivos dentro, el método más efectivo es convencerlos de que nunca estuvieron encerrados. Este universo no es lo que supones. Los gnósticos no fueron los solos en descubrir esta civilización ancestral que se oculta de la narrativa histórica. Desde los egipcios hasta los hindúes, los budistas y las comunidades originarias de Norteamérica, todos interpretaron la realidad como un ciclo incesante, una encerrona, una rueda que nunca se detiene. Estas culturas relataron sobre poderes dominantes que orquestan este bucle, nutriéndose de las almas confinadas. Aún así, tras milenios, seguimos aceptando que el sufrimiento es parte natural de la vida, que la adversidad es esencial y que el dolor tiene un propósito. Pero esto no es verdad. Es simplemente el sistema funcionando tal como fue concebido. No estás aquí para progresar. No te encuentras aquí para aprender. Estás aquí porque has sido retenido. El sistema está configurado con múltiples estratos de control, no solo físico, sino también psicológico, emocional y espiritual. Primero, tu cuerpo actúa como una prisión, una entidad frágil y efímera que constantemente demanda cuidados. El hambre, el cansancio y las enfermedades están diseñados para mantener tu atención en sobrevivir, no en liberarte. Segundo, tu mente ha sido programada desde el nacimiento. Se te ha educado para obedecer a las autoridades, para aceptar el sufrimiento y rechazar cualquier cosa que contradiga la versión oficial de la realidad. Las escuelas no fomentan el pensamiento crítico, te instruyen sobre qué pensar. Las doctrinas religiosas no te incentivan a cuestionar la existencia, te impulsan a resignarte a ella. La ciencia, en vez de descifrar la verdad sobre la conciencia, te cataloga como una mera máquina biológica. Por último, y lo más significativo, tu espíritu se encuentra aprisionado en un ciclo no consensuado, un bucle de reencarnación, donde se borran memorias, se diluyen identidades y el sufrimiento se renueva. Los budistas tibetanos denominan a esto samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, un esquema que atrapa a las almas en el plano material a través de la calma, el deseo y la ilusión. La reencarnación no es una bendición, es un lazo, es un mecanismo de reinicio. Cada vez que expiras, te reconducen a este plano, despojado de todo aprendizaje previo, obligado a recomenzar sin recuerdos de tu existencia pasada. ¿Cómo se puede llamar evolución a eso? ¿Cómo se puede hablar de progreso? Si la reencarnación fuera un camino hacia la iluminación, ¿acaso no conservaríamos recuerdos de vidas anteriores? ¿No edificaríamos sobre experiencias previas en lugar de tropezar repetidamente con los mismos obstáculos? Los textos ancestrales insinúan que en el instante de la muerte ocurre algo, un proceso que recicla las almas y las envía de vuelta a este mundo, borrando sus recuerdos antes de su reingreso. Los gnósticos sostuvieron que los arcontes orquestaban este ciclo.
engañando a las almas para que optaran por retornar. Las experiencias cercanas a la muerte frecuentemente relatan encuentros con entidades luminosas que guían a las almas hacia una nueva reencarnación, instándolas a aprender más, a cumplir un propósito o a saldar deudas pendientes. Pero, ¿y si estas entidades no fueran benevolentes? ¿Y si simplemente formaran parte del sistema, reconduciéndote una vez más al confinamiento? En los textos hindúes antiguos, como el Bhagavad Gita, se menciona a deidades inferiores que mantienen a las almas enredadas en el ciclo de reencarnaciones. Los antiguos egipcios creían que el alma debía superar pruebas tras la muerte, no para acceder al paraíso, sino para evitar ser reenviado. El apócrifo gnóstico de Juan narra cómo los arcontes vigilan las puertas de la muerte, interrogando a las almas, determinando su destino y asegurando que la mayoría nunca abandone el plano material. Esto trasciende la mitología. Incluso, la física moderna apoya esta visión. Científicos reconocen que el universo actúa como si fuera una simulación. Teóricos como James Gates han descubierto códigos computacionales incrustados en el tejido de la realidad. Los experimentos de mecánica cuántica revelan que la materia solo se manifiesta cuando es observada. La conciencia parece ser el único aspecto auténtico. Todo lo demás es simplemente una proyección. Entonces, ¿qué ocurre al morir? Si eres pura conciencia y no tu cuerpo, si el tiempo es una ilusión, ¿por qué serías forzado a regresar aquí? Algo te obliga. Este mundo es un campo de cultivo y las almas son la cosecha. Por eso el ciclo persiste. Por eso cada religión, cada cultura, cada imperio a lo largo de la historia ha instruido a sus seguidores para que acepten el sufrimiento, obedezcan la autoridad y nunca cuestionen el sistema. Te han dicho que los ángeles son seres de luz, mensajeros divinos, guardianes de la humanidad. Pero los seres que gobiernan este mundo, esos supuestos ángeles que han moldeado la civilización humana durante milenios, no están aquí para asistirte. Son los guardianes de esta prisión, los celadores de la trampa del alma, los arquitectos del engaño. Las doctrinas religiosas los presentan como divinos, benevolentes, puros, pero observa las historias. Los ángeles descritos en las escrituras bíblicas son seres imponentes. Bajan del cielo con una autoridad inquebrantable, ejecutan órdenes divinas y no dudan en castigar la rebeldía con incendios, conflictos y muerte. Los ángeles del Antiguo Testamento no son mensajeros de paz, sino heraldos de destrucción, temor y sometimiento. El libro de Enoc, un manuscrito excluido de las escrituras canónicas, descorre el velo sobre esta realidad. Narra la existencia de una raza conocida como los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, interactuaron con los humanos, corrompieron a la humanidad y engendraron una descendencia híbrida denominada los Nefilim. Lejos de ser benevolentes, estos seres eran dominadores y manipuladores. Instruyeron a la humanidad en el arte de la guerra, la hechicería y el control mental, entre otras disciplinas, para asegurar su dominio sobre el plano terrenal. Pero el asunto trasciende estos hechos. Civilizaciones antiguas de todo el mundo relatan la existencia de seres divinos similares que descendieron de los cielos, impartieron conocimientos y exigieron veneración. Los Anunnaki de Sumeria, los Devas y Asuras del hinduismo, los brillantes de la mitología celta, todos presentan paralelismos notables. No eran meros mitos. Estos relatos hablan de entidades que intervinieron en la evolución humana, controlándola y manipulándola. Los textos gnósticos de Nag Hammadi los revelan tal como son.
Estos denominados ángeles son, en realidad, arcontes, agentes del demiurgo, cuya función es clara: mantener a la humanidad subyugada. Se presentan como seres luminosos que prometen salvación, pero su objetivo es perpetuar el control sobre el sistema. Por eso reclaman adoración. Por eso se manifiestan en momentos de crisis, no para ofrecer liberación, sino para imponer nuevas leyes, nuevos órdenes, nuevas formas de sumisión. No desean la evolución humana, sino que la humanidad permanezca dócil, subordinada y vulnerable. Y aquí radica el problema. Aún siguen entre nosotros. Estas entidades nunca se han marchado. Continúan operando bajo distintos nombres y disfraces. Cada imperio, cada sistema de gobierno a lo largo de la historia ha venerado la autoridad divina porque los dirigentes siempre han estado influenciados por estas mismas fuerzas. Los arcontes no solo manipulan a través de la religión, extienden su influencia a través de gobiernos, instituciones e incluso tecnologías avanzadas. Las dinastías a lo largo de la historia, desde los faraones de Egipto hasta los monarcas de Europa, trazan sus orígenes a estos gobernantes divinos. Los reyes Anunnaki de Sumer, los reyes dioses de Mesopotamia, los gobernantes de la demagogia en la antigua India, todos ellos proclaman su descendencia de seres celestiales. Y la historia aún no ha concluido. El concepto de un derecho divino para gobernar se ha perpetuado a través de monarquías, pontificados y círculos esotéricos, asegurando que el poder permanezca en manos de aquellos fieles a los auténticos soberanos de este mundo. El Vaticano, la potencia religiosa más dominante en la tierra, se asienta sobre pilares de devoción angélica, los mismos ángeles que devastaron ciudades en las escrituras del Antiguo Testamento. Los mismos ángeles que dictaron genocidios, los mismos ángeles que supervisan el sistema del más allá, asegurando que las almas continúen atrapadas en el ciclo de la muerte y renacimiento. Y no podemos ignorar el mundo actual. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar, volviendo al tema principal. La proliferación de la inteligencia artificial, el transhumanismo y los sistemas de control digital no son invenciones puramente humanas. Aquellos entes que antaño descendieron de los cielos, presentándose como dioses, ahora operan desde las sombras, influenciando a líderes globales y fomentando tecnologías que reforzarán su control sobre la humanidad. Estás siendo utilizado. No de forma figurada o simbólica, sino real. Tu energía, tus emociones, tu esencia están siendo explotadas por entidades que han gobernado este mundo desde el inicio de la civilización. Cada sistema, cada conflicto, cada crisis significativa no es coincidencia. Es parte de una maquinaria compleja diseñada para extraer, reciclar y consumir la propia conciencia humana. Las civilizaciones ancestrales ya lo entendían. Las órdenes secretas lo protegen. La ciencia contemporánea está empezando a corroborarlo. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es que nunca fue intención que lo supieras. ¿Por qué el sufrimiento es una constante en la historia humana? ¿Por qué las guerras, la miseria y la destrucción persisten sin importar cuánto avance la tecnología o progrese la sociedad?
¿Por qué cada imperio, no importa cuán poderoso sea, termina en desorden y sangre solo para ser reemplazado por otro que repite el mismo patrón? Porque el sufrimiento es el objetivo, el sufrimiento es el resultado. Los arcontes, las entidades que dominan este plano, no son simplemente destructores, son cultivadores, y ustedes son la siembra. Por esta razón, los grandes eventos históricos son diseñados, no ocurren por casualidad. El trauma colectivo genera un miedo extenso, y el miedo es una de las maneras más eficientes de extraer energía. Por eso, la historia es un ciclo repetitivo de guerras, pandemias, crisis económicas y conflictos. Cuanto más padeces, cuanto más indefenso te sientes, más energía logran sustraer, pero no solo mediante conflictos bélicos. La vida diaria es un terreno fértil. ¿Sientes felicidad? Es momentánea. El sistema está configurado para hundirte a través del estrés, las deudas, los problemas de salud, la inestabilidad social y el temor existencial. Si la felicidad fuera realmente el estado natural del ser humano, este mundo no estaría configurado para hacerla tan esquiva. Las doctrinas religiosas proclaman que Dios busca tu devoción, tus rezos y tu sumisión. Sin embargo, ¿y si esa energía emocional que depositas en tus oraciones no se dirigiera realmente hacia donde crees? Los gnósticos ya advertían que el supuesto Dios de este mundo no es benévolo. En la antigua India se hablaba de deidades que se nutrían del sufrimiento humano. Los mayas, los aztecas y los babilonios participaban en sacrificios de sangre y rituales masivos. ¿El motivo? Porque estos actos no eran meramente simbólicos, eran transacciones, y estas transacciones no han cesado. La trata de personas, la esclavitud, el abuso ritual no son solo atrocidades humanas, son componentes de un sistema que opera más allá de los gobiernos y las élites. ¿Por qué piensas que las figuras más influyentes del mundo participan en rituales arcanos? ¿Por qué existen tantas sociedades secretas fascinadas por las tradiciones esotéricas de la sangre? ¿Por qué en ámbitos como Hollywood, la política y las finanzas globales persiste un submundo de explotación infantil, abuso sexual y prácticas extrañas y brutales que deberían haberse revelado hace tiempo? Porque el objetivo no es solo el poder, es nutrir algo aún mayor. Las experiencias cercanas a la muerte, relatos de proyección astral y enseñanzas ocultistas de alto nivel describen una realidad perturbadora. Al morir, algo te espera. Muchos informan encontrarse con seres de luz que los guían hacia la reencarnación, indicándoles cuándo deberían regresar. Pero, ¿y si esa guía es parte del mismo sistema de reciclaje de almas? La reencarnación se presenta como un avance espiritual, pero si continuamente regresas sin memoria de tus vidas anteriores, ¿cómo es posible el progreso? ¿Cómo escapar de una trampa que ni siquiera sabes que existe? El libro tibetano de Nino, Los Muertos, redactado hace más de 1000 años, advierte cómo las almas deben esquivar entidades engañosas tras la muerte o corren el riesgo de ser arrastradas de nuevo al ciclo. Los antiguos textos egipcios coinciden. El alma debe superar pruebas, responder correctamente a las preguntas y eludir a los dioses falsos que intentan atraparla. No los ves, no los oyes, pero ellos están ahí, manejando los hilos, moldeando tu realidad, dictando tus creencias, tus miedos, tus deseos. Los arcontes, los gobernantes, los verdaderos arquitectos del control. La hipótesis de los arcontes, un texto gnóstico oculto durante casi 1600 años, los describe con precisión. No son deidades, no son divinos, son depredadores. No crean, corrompen, manipulan, distorsionan.
Gobiernan mediante ilusiones, manteniendo a la humanidad atrapada en un sistema donde cada elección los reconduce a ellos. ¿Qué implica esto? Significa que cada aspecto de tu interacción con el gobierno, la educación, la economía, el entretenimiento, el suministro de alimentos, las noticias, la historia, la ciencia y tu autoconocimiento está meticulosamente diseñado para asegurarse de que nunca descubras la verdad. Tu narrativa ha sido alterada. Al explorar las civilizaciones del pasado, se hace más claro que hay inconsistencias. La historia oficial sostiene que la humanidad evolucionó de ser cazadores-recolectores a constructores de metrópolis en apenas unos pocos milenios. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que comunidades sin administraciones centralizadas, sin métodos desarrollados y sin conocimiento científico de la agricultura, lograron levantar estructuras que aún confunden a los ingenieros de hoy? Göbekli Tepe, las grandes pirámides y otros monumentos megalíticos desafían la cronología establecida. La razón, la auténtica crónica humana, ha sido borrada y reescrita para ajustarse al relato que beneficia a los arcontes. Tu formación es, en esencia, un adoctrinamiento. Desde que pisas el aula, no se te incentiva a pensar de manera independiente, sino a adherirte a creencias preestablecidas. Se te adiestra para respetar la autoridad, acatar la jerarquía y memorizar datos en vez de interrogarlos. Se te encamina por una ruta de conformidad, de la educación al empleo, del endeudamiento al trabajo sin fin. El sistema educativo contemporáneo está concebido para inhibir el pensamiento independiente y promover la sumisión. ¿Quién dicta el currículo? El Estado. ¿Y quién maneja a los estados? Las mismas entidades poderosas que han regido desde siempre. Tu sistema económico es un yugo. La inflación es un constructo artificial. El mercado empresarial está controlado. La deuda funciona como un instrumento de dominio. Todos los sistemas financieros del mundo están configurados de tal manera que garantizan que una minoría élite acumule riqueza mientras que la mayoría lucha por sobrevivir. ¿El motivo? Porque si estás preocupado por cubrir el alquiler, si luchas por alimentar a tu familia, si te ahogas en deudas médicas, no tendrás espacio mental para cuestionar tu entorno. Los arcontes no desean una población que piense y reflexione. Prefieren un conglomerado de trabajadores, consumidores, piezas obedientes en su engranaje. Tu alimentación y tu agua están adulteradas. ¿Por qué piensas que aumentan los índices de obesidad, cáncer, enfermedades cardíacas y desórdenes mentales? ¿Por qué casi todos los alimentos procesados contienen químicos artificiales, pesticidas, azúcares fabricados y conservantes dañinos? Los arcontes no solo ejercen control a través de la política y las finanzas, también lo hacen mediante la manipulación biológica. Cuanto más enfermo estés, más debilitada estará tu capacidad mental. Y cuanto más debilitada esté tu mente, más sencillo será controlarte. Tu forma de entretenimiento es, en esencia, una programación diseñada. Crees que disfrutas de películas, música y cultura popular, pero en realidad estás siendo condicionado por un sistema preestablecido. Los artistas más reconocidos, los actores de mayor renombre y las franquicias que dominan el mercado siguen una misma plantilla, ya que todos operan bajo las órdenes de un mismo grupo de influencias. Además, cada experiencia audiovisual y cada tendencia cultural parecen cuidadosamente orquestadas para moldear tu percepción. Este diseño meticuloso actúa como una red invisible que guía tus gustos y opiniones, asegurándose de que, sin darte cuenta, te adentres en un circuito de ideas prefabricadas y controladas. La violencia,
El exceso sexual, las adicciones y el nihilismo son temas empujados de forma masiva a los medios para que te mantengas en un estado de alerta, desintoxicación y dependencia emocional del sistema. La información que recibes no es más que propaganda, sin importar la ideología, ya sea de izquierda, derecha, conservadora o liberal. Todos los canales de noticias están bajo el control de unas pocas grandes corporaciones. Sumado a esto, se ha instaurado una especie de filtro que selecciona y destaca ciertos contenidos para distraerte de la realidad. Cada imagen impactante y cada titular alarmista están diseñados estratégicamente para inducirte a un estado de complacencia y dependencia, reforzando así el ciclo de manipulación y control mediático. ¿Y qué hay de esas corporaciones? Son en realidad extensiones de redes financieras que financian conflictos bélicos, dominan industrias y aseguran que la élite gobernante permanezca inalterable. Cada mensaje que lees, cada crisis que inunda las ondas radiales y cada historia que despierta emociones como miedo, ira o división, ha sido minuciosamente orquestada para mantenerte inmerso en una ilusión fabricada. Asimismo, el conocimiento científico es cada vez más limitado por esta censura. Adicionalmente, se observa una tendencia a silenciar aquellos descubrimientos que podrían revelar la verdadera naturaleza de la realidad o desmantelar el sistema de control vigente. Este encubrimiento intencionado refuerza una narrativa donde solo se permite un conocimiento parcial, perpetuando un ciclo de ignorancia cuidadosamente gestionada para mantener el status quo. Los avances más revolucionarios, aquellos capaces de cuestionar la estructura misma de nuestra existencia, son sistemáticamente acallados, marginados y hasta ridiculizados. ¿Por qué, a pesar de la sorprendente evidencia en la mecánica cuántica, los científicos renuncian a considerar que la conciencia pueda trascender el cerebro? ¿Por qué se desestima la tecnología ancestral que desafía las concepciones modernas? ¿Por qué se desacreditan o incluso se ocultan investigaciones que cuestionan las narrativas oficiales? El sistema opera como un laberinto cerrado, donde cada posible salida desemboca en otra forma de dominación. Esta supresión de conocimiento se extiende a todas las áreas del saber, creando una barrera que impide la exploración de ideas revolucionarias. Mientras las alternativas emergen y ganan tracción, el sistema las absorbe y neutraliza, evitando cualquier cambio real y manteniendo intacta la estructura de poder que ha prevalecido a lo largo de los siglos. Cada iniciativa alternativa que logra visibilidad es infiltrada, absorbida y finalmente neutralizada. Cada intento de rebelión se reconfigura, reincorporándose a la misma jerarquía parasitaria que ha persistido durante milenios. Y si piensas que la participación electoral, el activismo o las revoluciones sociales logran modificar el sistema, debes cuestionarte por qué, en última instancia, el cambio verdadero parece inalcanzable. Esta continuidad de poder se manifiesta en la perpetuidad de las mismas familias, los mismos conglomerados financieros y los mismos actores políticos, que se mantienen en control generación tras generación, a pesar de las apariencias de transformación. El ciclo de poder se renueva en cada conflicto y crisis, dejando en claro que las estructuras fundamentales que dirigen la sociedad permanecen inalteradas. Todo lo que se te ha enseñado sobre la vida, la existencia y la verdadera esencia de la realidad ha sido cuidadosamente manipulado y distorsionado para mantenerte en la ignorancia. La desinformación no es simplemente la ausencia de conocimiento. Está diseñada y focalizada para evitar que alcances una comprensión real del mundo que te rodea. Es en el preciso instante en que comienzas a formular las preguntas adecuadas que descubres la magnitud del engaño.
Este despertar intelectual, lo que algunos denominan gnosis, trasciende el mero conocimiento superficial y te invita a cuestionar y explorar más allá de las fronteras impuestas, marcando el inicio de una verdadera liberación mental y emocional. No se adquiere este conocimiento en las aulas ni se halla en algún libro o de un instructor convencional. La gnosis es una comprensión inmediata, una percepción directa que trasciende las enseñanzas formales y los métodos tradicionales de aprendizaje. Es un despertar que no depende de lecciones estructuradas ni de currículos predefinidos, sino de una experiencia personal e intransferible. Esta sabiduría íntima surge desde lo más profundo de la conciencia, rompiendo barreras impuestas por sistemas educativos que limitan el pensamiento crítico. Se trata de una revelación que se manifiesta cuando dejas de buscar respuestas en fuentes externas y comienzas a explorar por ti mismo el verdadero significado de la existencia. Se trata de un saber que atraviesa todos los niveles del sistema. Es esa corriente de conocimiento que ha sido objeto de constante persecución por parte de los soberanos de este mundo, quienes han intentado erradicarla durante milenios. Basta con echar un vistazo a la historia para comprender cuán amenazadora ha sido para los poderes establecidos. Desde tiempos antiguos, aquellos que llegaron a comprender la esencia oculta de la existencia fueron sistemáticamente silenciados. Las élites gobernantes temían que este conocimiento transformador pusiera en jaque su dominio, lo que explica por qué cada civilización que alcanzó este nivel de conciencia fue confrontada con la violencia del poder dominante. Los antiguos gnósticos, los cáceres, los bogamiles, los escenos y todas las culturas que lograron penetrar en la verdadera naturaleza del mundo pagaron un alto precio por ello. Fueron perseguidos hasta el extremo de ser ejecutados, quemados vivos o borrados de la existencia. La razón, la gnosis, representa una amenaza letal. Rompe el espejo ilusorio que mantiene a la humanidad prisionera. Este conocimiento rompe la farsa y desmantela toda estructura de control. Las instituciones religiosas, por ejemplo, evitan fervientemente que alcances esta comprensión, ya que desafía su autoridad y las dogmas que sostienen su poder. Así, el sistema se fortalece al impedir que la gente despierte a una realidad más auténtica. Tanto las autoridades religiosas como los gobiernos se empeñan en evitar que desarrolles esta sabiduría, pues ansían la obediencia ciega y la sumisión. El sistema global está diseñado para reprimir justamente aquello que podría desestabilizarlo. No se trata simplemente de mantener el orden, sino de perpetuar un control que margina toda posibilidad de cuestionamiento genuino. Esta estrategia se refleja en la forma en que se estructuran las sociedades, se premia la conformidad y se desalienta cualquier intento de disensión o reflexión profunda. La sumisión se convierte en la norma, mientras que el despertar interior es visto como un peligro que debe ser sofocado desde sus cimientos. La gnosis no es cuestión de fe ni de adherirse a una doctrina o ideología establecida. Es, en cambio, una realización personal y directa de que este mundo no es lo que aparenta, de que tu verdadera esencia trasciende el mero cuerpo físico y que la conciencia no es un producto del sistema imperante. Cada tradición espiritual, en su forma pura y original, se orientaba a liberarse de estas ataduras. Las enseñanzas auténticas siempre han instado a alejarse de la adoración de fuerzas que intentan manipular la realidad. Se trata de comprender que la verdad no se encuentra en las estructuras impuestas, sino en una revelación interna que te permite ver más allá de la superficie, liberándote del control que oprime la individualidad.
Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los gnósticos solían hablar de arcanos, del alma fragmentada y de deidades ilusorias, mientras que los budistas se referían al samsara, ese ciclo interminable de reencarnaciones destinado a evitar la emancipación del espíritu. Los antiguos egipcios, por su parte, describían un tránsito complicado en el que el alma debía navegar entre desafíos para evitar caer en un ciclo repetitivo de existencia. Estos relatos, aunque variados en su forma, comparten un mismo mensaje. La existencia en este mundo es una trampa diseñada para mantenerte prisionero. La verdadera liberación solo se alcanza cuando reconoces que estas narrativas han sido construidas para perpetuar el control y, en consecuencia, buscas una salida que trascienda la realidad impuesta. Sin embargo, si observas la actualidad, verás una paradoja inquietante en el ámbito espiritual. En lugar de buscar la liberación interior, muchas corrientes modernas parecen abrazar el sistema de control en el que se encuentran inmersas. Las ideologías contemporáneas insinúan que todo sucede por una razón predestinada y que el sufrimiento forma parte de un plan divino. Por otro lado, las grandes religiones promueven la sumisión, la penitencia y la servidumbre, mientras que el discurso científico tiende a reducir la conciencia a meros procesos biológicos, olvidándose de su potencial trascendental. Esta fusión de ideas refuerza la noción de que la verdadera emancipación se ha perdido en medio de una interpretación distorsionada de la espiritualidad. El patrón es evidente. Cada institución, ya sea religiosa, científica, filosófica o cultural, ha sido moldeada para evitar que te des cuenta de que estás viviendo en una especie de prisión. Se ha diseñado un entramado que impide que reconozcas que las entidades a las que has sido condicionado son, en realidad, las mismas que te mantienen cautivo. No eres simplemente un trabajador, un ciudadano o un consumidor. Eres una conciencia suprema, atrapada en un sistema que obstaculiza su verdadera libertad. Este encierro no es fruto de la casualidad, sino de una estructura deliberada destinada a perpetuar el control. Cada aspecto de la vida cotidiana, desde la educación hasta los medios de comunicación, se ha diseñado para desviar la atención y evitar que te des cuenta de la posibilidad de trascender la ilusión que te han impuesto. El mundo en que vives nunca fue concebido para ser tu verdadero hogar. Cada instante de tu existencia parece estar calculado para convencerte de que esta realidad es la única posible, de que el sufrimiento, la lucha y los ciclos interminables de control son simplemente, en parte, ineludible de la vida. Esta percepción se refuerza día a día al recordarte que la aparente estabilidad del sistema es tan solo una fachada. El verdadero error radica en aceptar esta realidad sin cuestionarla, en renunciar a la posibilidad de descubrir un horizonte más amplio y liberador que trascienda las limitaciones impuestas. Desde temprana edad se te inculca la idea de que debes integrarte en el sistema, de que la paz y el progreso se logran trabajando dentro de él. Pero esta conformidad es la mayor traición, pues significa renunciar a la oportunidad de liberarte de un diseño que jamás fue creado para ti. Este mundo no te pertenece y nunca lo hizo. Eres tú quien posee la llave para abrir las puertas a una existencia más auténtica.
Cada señal de descontento, cada atisbo de duda o esa persistente sensación de que algo no encaja no son meros caprichos de la mente. Son las voces internas que claman por liberarse de un entramado diseñado para encadenarte, para mantenerte inmerso en un ciclo sin fin de control y sumisión. El sistema te fuerza constantemente a elegir un bando, político, religioso, ideológico, sin importar cuál sea tu elección, ya que lo único que pretende es que participes. En cuanto dejas de jugar a este juego impuesto, la ilusión comienza a desmoronarse y la verdadera naturaleza de la realidad se vuelve innegable. Es precisamente esta posibilidad de despertar la que los poderes establecidos temen con mayor fervor. Por ello, cualquier intento por parte de grupos alternativos de exponer la verdad es rápidamente cooptado y redirigido para evitar que surja un cambio significativo que desafíe el orden vigente. Las revoluciones políticas suelen simplemente intercambiar a un grupo de gobernantes por otro, mientras que los movimientos de despertar espiritual son absorbidos y transformados en nuevos dogmas que refuerzan la sumisión. Incluso la espiritualidad contemporánea ha caído en la trampa, fragmentando la antigua sabiduría en una versión más sutil y pasiva de conformidad. La historia es testigo de cómo el conocimiento genuino ha sido borrado, reescrito y confinado a archivos secretos. Los medios de comunicación desmienten cualquier idea disruptiva y la ciencia en ocasiones oculta descubrimientos que podrían romper la ilusión impuesta. Este complejo sistema de salvaguardas se activa en el momento en que comienzas a notar las fisuras, desviándote hacia miedos, crisis y distracciones, para que nunca alcances la libertad que te pertenece por derecho. Cada indicio de un cambio real es inmediatamente neutralizado por mecanismos que te obligan a permanecer dentro del juego. La manipulación se ejerce no solo de manera física, sino afectando tu atención, energía y acciones, para que te mantengas siempre inmerso en la rutina del control. Cuanto más te concentras en las distracciones del sistema, menos perceptible resulta la salida. La verdadera pregunta surge cuando te detienes a reflexionar. ¿Qué pasaría si dejaras de participar en este juego? Los antiguos sabios que comprendieron la naturaleza de esta ilusión trataron de advertirnos sobre este dilema, mostrándonos que la liberación radica en romper las cadenas autoimpuestas, un acto de rebeldía interior contra un sistema diseñado para esclavizar tu ser. Grupos como los gnósticos, los cátaros, los esenios y otras sectas escondidas a lo largo del tiempo compartieron fragmentos de la verdad. Todos apuntaban en la misma dirección. Este mundo no es tu hogar definitivo y tú no eres parte de la élite que gobierna este reino ilusorio. Tu conciencia, tu esencia inquebrantable, no está destinada a ser controlada ni manipulada. La idea de rebelión no radica en enfrentarse violentamente al sistema, sino en la comprensión de que las verdaderas cadenas solo existen si decides llevarlas puestas. Esa realización es la clave para liberarte, para abandonar la sumisión y reclamar la autenticidad de tu ser, algo que los gobernantes del sistema temen con toda intensidad. El sistema ha estado trabajando durante milenios para convencerte de una realidad distinta, una en la que la sumisión y la conformidad son la norma. A pesar de toda la programación, el miedo y la manipulación, aún te encuentras aquí cuestionando, buscando y sobre todo resistiendo la narrativa impuesta. Esa inquietud interna es la señal inequívoca de que hay algo más allá de las apariencias, de que existe una posibilidad de trascender las limitaciones del sistema. Al permanecer en esta búsqueda constante,
demuestras que la chispa de la verdadera libertad aún arde dentro de ti, desafiando las cadenas que otros han tratado de imponer. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Tu presencia hasta el final es prueba de que la conciencia no ha sido completamente adormecida, de que aún existe el anhelo de descubrir una verdad más profunda y auténtica. Recuerda que cada pregunta, cada duda y cada búsqueda son pasos hacia una liberación que siempre ha estado a tu alcance. Te invito a seguir cuestionando, a no conformarte con la versión superficial de la realidad y a explorar esa gnosis que reside en tu interior. Porque al final, la verdadera liberación consiste en darte cuenta de que este mundo no te define y que tú eres mucho más que un engranaje en una máquina diseñada para someterte. Así pues, todos conocemos la historia tradicional. Eva, la primera mujer, deambulando por el jardín del Edén, encuentra una serpiente y de repente la humanidad se embarca en una travesía de conocimiento y pecado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente quién o qué era esa serpiente? ¿Era simplemente un animal más del jardín? ¿O acaso simbolizaba una amenaza mucho más profunda y compleja? Generalmente nos han enseñado que la serpiente del Edén era un disfraz de Satanás, ¿verdad? Pero, ¿y si exploramos la posibilidad de que ciertos textos antiguos y algunas creencias cristianas retratan a esta serpiente no solo como un simple instigador, sino como una figura que implicaba a Lucifer, guiando a Eva no solo hacia la desobediencia, sino hacia un evento cósmico mucho más significativo? Ahondemos en esto. El Génesis 3, en su primer versículo, describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal del campo. Pero, ¿y si esta astucia no se refería únicamente a la inteligencia? ¿Y si también sugiriese una conexión más íntima entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea utilizada, arum, podría también interpretarse como algo más que astucia. Podría insinuar una capacidad casi humana. Algunos estudiosos proponen que esta serpiente era un ser celestial, quizás un ángel caído, que interactuó directamente y de manera personal con Eva. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora. En diversas escrituras antiguas, tanto judías como cristianas, se plantea la teoría de que la serpiente, más que simplemente conversar con Eva para que comiese del fruto, la sedujo. Textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos aluden a entidades celestiales, ángeles, o en este contexto, ángeles caídos, que codiciaban a las mujeres humanas. Es posible que Lucifer, en forma de serpiente, no solo hablase con Eva, podría haber empleado su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente. Considera esto. El acto de consumir el fruto prohibido se ha interpretado frecuentemente como una metáfora. Entonces, ¿qué tal si ese acto de comer fuese en realidad un emblema de algo más profundo, como la pérdida de la inocencia a través de un acto carnal? Antiguos gnósticos cristianos y otros místicos a menudo interpretaban los eventos bíblicos de manera altamente simbólica. Para ellos, el rol de la serpiente no solo era de un facilitador de conocimiento, sino que marcaba el inicio de una forma de intimidad prohibida, una intimidad celestial. Puede sonar a una teoría descabellada, pero profundicemos más. Figuras eclesiásticas como Ireneo y Justino Mártir debatieron cómo Satán intentó corromper a la humanidad desde sus inicios. ¿Qué método más efectivo que comenzar con la madre de toda vida, Eva? ¿Y qué mejor estrategia que mediante un acto que fusionara conocimiento e intimidad? Esto no se trataba solamente de violar una orden divina, sino de establecer un vínculo que uniera a la humanidad con el reino angelical caído de la forma más íntima imaginable. Ahora, si estás familiarizado con el versículo 15 del Génesis 3, comprenderás que este pasaje es fundamental. Dios le anunció a la víbora:
Voy a crear hostilidad entre tú y la dama, entre tu descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cráneo mientras tú atacas su talón. Este enunciado no es solo retórica, es la proclamación de una lucha entre dos progenies. No obstante, ¿qué implicaciones tiene cuando se refiere a la progenie de la víbora? ¿Se refiere acaso a un nacimiento real? Aquí es donde la interpretación se torna realmente intrigante. Varias exégesis, sobre todo aquellas que se fundamentan en escrituras gnósticas y apócrifas, postulan que Lucifer, encarnando la forma de la víbora, no solo engañó a Eva, sino que además engendró una progenie con ella. Esta progenie de la víbora se visualiza como una genealogía real que tiene su inicio en Caín. Expliquemos esto con claridad. Caín, el primogénito de Eva, es un personaje rodeado de enigma y desdicha. Es conocido por haber dado muerte a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, se plantea que las acciones de Caín no derivaron únicamente de envidia o debilidad humana, sino que fueron la exteriorización de su esencia auténtica, heredada de Lucifer. Caín, como progenie de la víbora, es considerado por algunos como el fundador de una estirpe caracterizada por la insurgencia, la agresión y el alejamiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes de descartar esto como simple conjetura, reflexiona sobre lo siguiente. En múltiples tradiciones milenarias, es común el concepto de dos linajes antagónicos. Por un lado, está la progenie de Set, el tercer vástago de Adán y Eva, vista como la linaje virtuosa. Por otro, la progenie de Caín, señalada por el pecado y la rebeldía. ¿Y si la razón de esta bifurcación es que Caín no fue realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta lectura está respaldada por numerosos escritos prohibidos y apócrifos que sugieren interacciones entre ángeles caídos y humanos. El texto de Enoc, por mencionar un caso, expone de manera detallada a los vigilantes, ángeles que se mezclaron con mujeres humanas y procrearon con ellas. Aunque estos vigilantes difieren de Lucifer, el concepto de ángeles caídos mezclándose con humanos es fundamental para estas narrativas arcaicas. Al aplicar esta noción al contexto del Génesis, la descendencia de la víbora adopta un carácter literal, más allá de ser una mera metáfora. ¿Por qué tiene relevancia? ¿Por qué debería importarnos si Caín fue descendiente de Lucifer? Porque de ser cierta esta teoría, reconfigura totalmente nuestra comprensión sobre los orígenes del mal. Implicaría que el conflicto entre el bien y el mal no es solo espiritual, sino también biológico,
arraigado en el ADN de la humanidad. Los vástagos de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, manifestarían esta predisposición innata hacia el pecado, preparando el escenario para siglos de discordia. Este concepto también se enlaza con la dualidad más amplia reflejada en la Biblia. A menudo se observa la lucha entre luz y oscuridad, entre los elegidos por Dios y aquellos opuestos a Él. Si la estirpe de Caín representa realmente la descendencia de la víbora, entonces esta dualidad posee un origen mucho más ancestral y nefasto. No se trata solo de una lucha de ideologías, sino de una confrontación entre linajes y herencias, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión de su progenitor, confrontan a los de Set, portadores de la promesa de redención. A continuación, exploraremos la significación más profunda de ese fruto vedado, y créeme, esto dista mucho de ser una enseñanza dominical ordinaria. En el relato de Génesis, vemos a Eva cosechando un fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría si el acto no se refiriera realmente a ingerir un fruto físico? En una variedad de culturas antiguas, particularmente en escrituras gnósticas, el gesto de ingerir, sea fruto o no, frecuentemente simboliza la adquisición de sabiduría o la experimentación de una transformación radical. En lo que respecta al encuentro de Eva con la serpiente, ciertas doctrinas gnósticas sugieren que no se trató meramente de adquirir sabiduría intelectual, sino de experimentar un conocimiento más sensual y físico. Examinemos los detalles. El Evangelio de Felipe, un manuscrito gnóstico fundamental, nos ofrece indicios claros de que la narrativa del Génesis transcurre más allá de una simple cuestión de obediencia. En el versículo 71 se relata que el árbol situado en el corazón del Edén es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, descrito como adversario del entendimiento de la ley divina. Pero aquí es donde se complica la trama. El documento posteriormente ilustra cómo el conocimiento puede ser un vehículo de conexión profunda, describiendo que el universo surgió a partir de un error. El Creador tenía la intención de hacerlo eterno e indestructible, pero su plan no se materializó como deseaba. Esta perspectiva de error está intrínsecamente vinculada a la idea de que la transgresión original no solo fue un acto de desobediencia, sino también una relación prohibida a nivel íntimo. Los gnósticos, conocidos por su búsqueda de significados velados, a menudo interpretaban los sucesos bíblicos como metáforas de verdades más ocultas y profundas. Según esta visión, el acto de Eva al tomar el fruto simbolizaba su entendimiento prohibido sobre algo o alguien que nunca debió haber conocido. La historia se intensifica cuando algunas interpretaciones gnósticas sostienen que este conocimiento no era únicamente mental o espiritual, sino explícitamente físico y sensual. Consumir el fruto se transforma en una metáfora de un encuentro íntimo con la serpiente, quien es vista como la encarnación de una divinidad rebelde, tal vez incluso el propio Lucifer. Profundizando más, el apócrifo de Juan, otro texto gnóstico, ofrece una relectura completa de la narrativa de la creación. Narra cómo el encuentro con la serpiente proporcionó a Eva un espíritu vital. No era simplemente un espíritu cualquiera, sino uno impregnado de conocimiento erótico que la serpiente le impartió. No representaba únicamente una infracción, sino una vivencia transformadora que modificó el curso de la humanidad. Según el relato, la serpiente, anhelando realizar una obra maestra, tomó y comió del árbol. Aquí, la obra maestra podría ser interpretada como el acto de creación en sí, una creación tanto física como espiritual, originada de un vínculo prohibido.
La noción de que el fruto era una metáfora del conocimiento sexual no se limita exclusivamente a los escritos gnósticos. Incluso en interpretaciones más extendidas se reconoce un lazo entre la pérdida de la inocencia y el despertar del conocimiento sexual. Los adeptos del gnosticismo llevan esta idea mucho más allá, argumentando que la sabiduría que Eva adquirió era de naturaleza extremadamente privada, una que la conectaba con la serpiente en una forma muy íntima y riesgosa. Esto nos devuelve al tema central de la progenie de la serpiente. Si el acto de consumir la fruta representaba un encuentro personal con la serpiente, entonces la prole resultante de ese acto, la progenie de la serpiente, sería tanto metafóricamente como literalmente. Ahora bien, hemos explorado teorías bastante complejas sobre la serpiente, Eva y el fruto vedado. Sin embargo, es hora de incorporar a otra figura enigmática en esta mezcla, Lilith. Podrían estar preguntándose, ¿cuál es el vínculo de Lilith con todo esto? Abróchense los cinturones, porque esta asociación nos adentra en un viaje agitado a través del misticismo judío y los escritos excluidos que desvelan un capítulo aún más oscuro del relato del Génesis. ¿Quién fue Lilith? De acuerdo con el misticismo judío, particularmente el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue la primera compañera de Adán, creada antes de Eva. Aunque Lilith no aparece en la narrativa bíblica tradicional, es protagonista en numerosos textos antiguos que fueron considerados demasiado radicales para la doctrina establecida. Estos documentos retratan a Lilith como una figura imponente y subversiva que desafió el dominio de Adán. Se cuenta que Lilith abandonó el Edén para unirse a los demonios, y en particular se sugiere que se asoció con Lucifer. En este punto, la historia adquiere una nueva dimensión. El Zohar, un texto esencial dentro del misticismo cabalístico judío, relaciona directamente a Lilith con la serpiente. El Zohar propone que Lilith, tras alejarse de Adán, se unió a Samael, quien es frecuentemente identificado con Lucifer. En el Zohar 3:19a se narra que Samael, el prominente demonio, y Lilith, identificada con la serpiente, engendraron numerosos espíritus malignos. Esta unión no buscaba simplemente crear entidades espirituales, sino que también representaba el emparejamiento de Lilith en su desafío al mandato celestial. ¿Cómo conecta esto con nuestros puntos previos? Varias interpretaciones sostienen que Lilith, tras aliarse con Samael, retornó al Edén en forma de serpiente. Efectivamente, existe una teoría que postula que la propia Lilith era la serpiente que incitó a Eva. Pero lo crucial aquí no es solo el hecho de que Lilith instigara a Eva a comer el fruto. Se trata de que Lilith, ahora en complicidad con Lucifer, tentó a Eva hacia una comprensión más amplia y profunda, un conocimiento que Lilith había adquirido a través de su rebelión personal. Desde esta perspectiva, Lilith no es simplemente un personaje secundario, es fundamental en la narrativa de la caída humana. Al seducir a Eva, Lilith, mediante la serpiente, compartió con ella el saber y el poder que había obtenido de su unión con Lucifer. No era meramente distinción entre bien y mal, sino un entendimiento de lo sagrado y lo nefasto, una fusión de ambas que definiría el legado de la raza humana en un cosmos donde tales fuerzas estarían eternamente enfrentadas. La historia, sin embargo, se extiende aún más. En los textos de Ben Sira, Lilith aparece descrita como una entidad empeñada en degenerar y aniquilar la herencia humana. Este relato se relaciona directamente con la teoría previa sobre el linaje serpentino. Si Lilith, en la figura de la serpiente, engañase a Eva, entonces la descendencia de esta seducción, Caín, no solo encarnaría la descendencia de Lucifer, sino también la continuación del linaje insurgente de Lilith. Así,
Los vástagos de Caín portarían las características combinadas de Lucifer y Lilith: insubordinación, iluminación y una conexión profunda con lo diabólico. ¿Qué sucede entonces con Eva? En este contexto, Eva no es meramente un ente pasivo durante su caída, sino que emerge como una figura central en una batalla cósmica de proporciones divinas, inmersa sin saberlo en la insurrección de Lilith. Ahora exploraremos uno de los grupos más misteriosos y debatidos citados en los textos sagrados: los Nefilim. Estos entes son motivo de amplio debate tanto en las escrituras canónicas como en los apócrifos, y la hipotética unión entre Lucifer y Eva hace que el tema sea aún más apasionante. Comencemos con los principios básicos. Los Nefilim son mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Existían en la tierra en aquel entonces y también después, cuando los seres divinos se unieron a las mujeres humanas y tuvieron descendencia con ellas. Eran los campeones ancestrales, hombres de renombre. Pero, ¿qué relación guarda esto con Lucifer, Eva y la serpiente? Pues bien, recordemos que según ciertos textos apócrifos, los Nefilim no solo serían descendientes de los seres divinos, sino resultado de las uniones entre entidades celestiales y mortales. ¿Y quién se considera que estaba al centro de estas teorías? El libro de Enoc, un documento excluido del canon bíblico, nos ofrece una mirada más profunda a estos seres. En Enoc, capítulo 6, versículos 1 a 4, se describe como un grupo de ángeles, los vigilantes, bajaron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estos enlaces resultaron en la creación de los Nefilim, gigantes dotados de habilidades sobrenaturales. Sin embargo, mientras que el libro de Enoc se enfoca en los vigilantes, ciertas interpretaciones sugieren que el propio Lucifer, como líder de los ángeles rebeldes, pudo haber tenido un papel en estas uniones iniciales, estableciendo las bases para estos seres híbridos. Vinculemos esto ahora con nuestra narración actual. Si consideramos la posibilidad de que Lucifer, en forma de serpiente, se unió con Eva, no es ilógico imaginar que tal unión pudo haber engendrado a una descendencia con capacidades extraordinarias, incluso sobrenaturales, como los Nefilim. Estas criaturas, nacidas de la rebelión divina y la vulnerabilidad humana, serían únicas en su especie, mitad humanas, mitad angélicas, con un linaje directamente relacionado con la revuelta de Lucifer. Pero aquí no termina la historia. El manuscrito de Jubileos, un documento también fuera del canon bíblico, profundiza en esta historia. Relata en Jubileos 5, versículos 1 a 2, cómo los Nefilim extendieron el pecado y la violencia por todo el mundo, lo que motivó a Dios a decidir purgar la tierra con un gran diluvio. Este relato subraya la naturaleza inherentemente viciada de los Nefilim, producto de la insubordinación inherente a sus ancestros celestiales. Si consideramos que Caín, fruto de la unión entre Lucifer y Eva, es parte de este linaje, su descendencia heredaría estas falencias, desencadenando los desastres que llevarían al diluvio. Los escritos apócrifos sustentan esta visión. Según el libro de Enoc, los vigilantes y su prole desvirtuaron a la humanidad, entregándoles saberes prohibidos y estimulándolos al vicio. Ampliando esta trama para incorporar a Lucifer como el primer seductor, la historia de los Nefilim se intensifica. No se refiere únicamente a un grupo de ángeles desterrados, sino también a la marcada influencia de Lucifer sobre los seres humanos, originando una estirpe perpetuamente marcada por su rebelión. Aún más intrigante es la idea de que esta estirpe no se extinguiera con el diluvio. El libro de Números, parte de la escritura canónica, indica que los Nefilim todavía existían en la tierra de Canaán mucho tiempo después del diluvio.
Esto implica que el legado de estos seres híbridos, y con ello la influencia de Lucifer, continuó influyendo en el devenir de la historia humana. En Génesis, versículos 11 a 12, se narra que Dios castigó a Caín por matar a Abel, declarando: «Ahora eres maldito y separado de la tierra que se abrió para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando labres la tierra, ella no te volverá a dar sus frutos. Errante serás en la tierra». Aquí es donde la trama adquiere más profundidad. Dicha maldición para algunos no solo representa un castigo, sino también una pista sobre el origen real de Caín. Explorando antiguas tradiciones religiosas y ciertos escritos extracanónicos, obtenemos más detalles. El Targum Pseudo-Jonatán, una versión aramea y una interpretación de la Biblia hebrea, agrega un detalle adicional sobre la historia de Caín. Sugiere que Caín no fue solo descendiente de Adán, sino también el posible resultado de una unión entre Eva y una entidad celestial, posiblemente Lucifer mismo. Esto convertiría a Caín no solo en el primer homicida, sino también en el primer ser humano nacido de una amalgama de elementos divinos y malignos. Esta interpretación encuentra apoyo en otros escritos excluidos, como el Evangelio de Tomás, parte de los textos de Nag Hammadi, una colección de escrituras cristianas y gnósticas encontradas en Egipto. En su versículo 1 a 14, el Evangelio de Tomás aborda la noción de un linaje espiritual, cuando Simón Pedro sugiere dejar a María por ser mujer, y por tanto no digna de la vida. Jesús contesta que la hará hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu vivo, similar a los hombres. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para cada mujer que se transforme a sí misma, logrará acceder al reino de los cielos. Aunque este pasaje se enfoca en la transformación espiritual, algunos estudiosos lo ven como una alusión a la herencia tanto espiritual como física, en la que la descendencia y las acciones se vinculan con una identidad espiritual. Ahora bien, si Caín fue verdaderamente el heredero de Eva y Lucifer, entonces su maldición adquiriría un significado renovado. El sello que le fue impuesto podría interpretarse como un reconocimiento divino de su auténtica esencia, parcialmente humana, divina, pero también demoníaca. Esto podría justificar por qué los descendientes de Caín, como se menciona en la Biblia, se caracterizaron por la violencia, la innovación y la inestabilidad. Después de todo, portaban la herencia dual de sus progenitores, una que incluía la naturaleza insurgente de Lucifer. Esta concepción también se vincula con diversas tradiciones religiosas que consideran el sello de Caín como algo más que una mera marca física. En ciertos círculos místicos judíos, el sello de Caín no se describe como una señal visible, sino como una marca espiritual, una oscuridad inherente o inestabilidad que se transmitiría a través de su linaje. Este sello podría interpretarse como la manifestación de la influencia de Lucifer en Caín, un recordatorio constante de su origen mixto. ¿Y qué hay de la tierra de Nod, a donde fue exiliado Caín? La palabra Nod en hebreo significa vagar, pero algunas interpretaciones sugieren que fue más que un mero lugar de destierro. Según algunos textos gnósticos y cristianos antiguos, Nod era un reino donde existían otros seres como Caín, parias e híbridos. Este lugar podría haber sido un refugio donde los descendientes de Caín continuaron viviendo, perpetuando su linaje singular y perturbador.
Esta interpretación desafía las visiones tradicionales de la historia de Caín y Abel, ofreciendo una perspectiva valiosa y polémica que relaciona directamente las acciones de Caín con sus orígenes. Si Caín fue realmente descendiente de Eva y Lucifer, entonces su maldición no solo era un castigo por el asesinato, sino también el reconocimiento de las fuerzas oscuras que actuaban en su interior, fuerzas que seguirían influyendo en la humanidad mucho después de su muerte. Hemos explorado los intrincados caminos de la narrativa del Génesis, pero ahora retrocedamos y observemos desde una perspectiva más amplia. A través del antiguo Oriente Próximo, los gnósticos y otros textos excluidos, hay un tema recurrente: entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas. Este no es solo un elemento bíblico, sino un motivo que resuena en múltiples culturas y religiones, sugiriendo una verdad más amplia y universal. Comencemos con los antiguos mitos del Oriente Próximo. En la mitología sumeria encontramos la historia de Enki, un dios asociado con la sabiduría y la magia, quien seduce a varias mujeres mortales. En la época de Atrahasis, Enki no solo imparte conocimientos prohibidos a los humanos, sino que también establece relaciones con ellos, dando origen a una progenie de seres híbridos. Esto refleja la idea de que la interacción de entidades divinas con humanos produce descendientes con atributos únicos, tal como hemos discutido en el contexto de Caín y los Nefilim. En la literatura gnóstica, este tema adquiere un significado aún más profundo. El Evangelio de los Egipcios, un texto gnóstico, presenta a una entidad divina llamada Hildebarth, a menudo identificada con el demiurgo o un dios inferior, que crea y luego seduce a Eva, dando lugar a la creación de una raza híbrida. El Evangelio de los Egipcios 62.15 relata: Hildebarth vio a Eva, la deseó y la conoció, y ella concibió y dio a luz 2 hijos, Elohim y Yahweh. Este relato de una entidad divina o demoníaca seduciendo a una mujer humana y engendrando descendencia hace eco de la hipótesis de que Lucifer, representado como la serpiente, pudo haber actuado de manera similar con Eva, originando la progenie de Caín. Al revisar la Biblia y los escritos gnósticos, encontramos narraciones parecidas en otros textos excluidos. El libro de los gigantes, otra escritura de los manuscritos del Mar Muerto, relata cómo seres celestiales, los vigilantes, bajaron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, dando lugar a los gigantes, los Nefilim. El libro de los gigantes, en el fragmento Q530, explica que estas uniones entre seres celestiales y mujeres humanas provocaron caos y destrucción. Este concepto de entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas y engendrando descendientes híbridos es recurrente en estas tradiciones milenarias, respaldando la narrativa que estamos examinando. Entonces, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué nos revela acerca de la historia de Lucifer y Eva? Bueno, sugiere que el relato del Génesis podría no ser un episodio aislado, sino parte de una tradición más extensa que atraviesa culturas y religiones. La noción de que una entidad divina o demoníaca podría seducir a una mujer humana y engendrar descendientes con características excepcionales es un concepto potente. Resalta un temor universal y una fascinación con lo desconocido, con la idea de que los orígenes de la humanidad podrían estar vinculados a algo mucho más complejo y enigmático de lo que se nos ha hecho creer. En este contexto, el rol de Lucifer en el relato del Génesis adquiere una nueva dimensión. No es simplemente un tentador o un insurgente, es parte de un drama cósmico más grande, que implica la mezcla de lo divino con lo humano, la creación de entidades híbridas y el eterno conflicto entre el bien y el mal.
Esta interpretación nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes del pecado, la naturaleza humana y el papel de las entidades celestiales en la conformación de nuestro mundo. Al concluir, reflexionemos sobre el significado de todo esto. La historia de Lucifer y Eva, vista a través de estos antiguos mitos y textos excluidos, se convierte en algo más que una simple anécdota sobre la tentación. Es una narrativa de significado cósmico que toca los miedos y esperanzas más profundos de la humanidad. Nos recuerda que nuestros orígenes están envueltos en misterio y que las verdades que buscamos a menudo se encuentran ocultas en los lugares más insospechados. Explorar la temática de los Nefilim y sus conexiones con figuras bíblicas y apócrifas nos permite desenterrar capas de significado que han resonado a través de las eras. La visión de que entidades celestiales intervinieron directamente en los asuntos humanos no se limita a textos religiosos. Permea muchas mitologías mundiales, sugiriendo una fascinación común por la intersección de lo humano y lo divino. El interés contemporáneo por los Nefilim se refleja en diversas áreas de la cultura popular, desde la literatura hasta el cine, donde a menudo se les retrata como figuras trágicas o heroicas. Este fascinio refleja una profundidad psicológica y espiritual que trasciende la mera ficción, tocando cuestiones fundamentales sobre el origen y la naturaleza de la moralidad humana. Otra perspectiva interesante es considerar el papel de Eva en esta narrativa. Tradicionalmente vista solo como la primera mujer, al incorporar elementos de los textos apócrifos, Eva emerge como una figura central en una historia de conspiración celestial y consecuencias terrenales. Su interacción con entidades como Lucifer proporciona una reinterpretación de su papel no como víctima, sino como participante activo en eventos cósmicos. Adicionalmente, los estudios sobre los Nefilim y otros seres híbridos pueden ofrecer insights sobre antiguas tecnologías y conocimientos. Algunos investigadores sugieren que los mitos de seres de capacidades sobrehumanas podrían ser reminiscencias de una comprensión perdida sobre genética, astronomía u otra ciencia avanzada, hipótesis que coloca textos antiguos bajo una nueva luz. En el contexto teológico, la narrativa de los Nefilim desafía las interpretaciones convencionales del bien y del mal. La existencia de seres nacidos de la unión entre lo divino y lo humano complica las nociones tradicionales de pecado y virtud, sugiriendo que tales conceptos son más flexibles y contextualizados de lo que los dogmas pueden admitir. Desde el punto de vista arqueológico, aunque no existen evidencias físicas concretas que confirmen la existencia de los Nefilim, descubrimientos de estructuras megalíticas y artefactos inexplicables en varias partes del mundo a menudo reavivan debates sobre la posible influencia de gigantes en las civilizaciones antiguas. Estas discusiones a menudo se entrelazan con teorías sobre el astronauta antiguo, aunque carecen de respaldo científico robusto. En un ámbito más filosófico, la idea de los Nefilim permite una reflexión sobre qué significa ser humano. Si aceptamos que la humanidad pudo haber sido influenciada o incluso originada por entidades semidivinas, esto podría cambiar la manera en que percibimos nuestra propia capacidad de innovación, creatividad y destrucción. Por último, al revisitar los textos antiguos y apócrifos que tratan de seres como los Nefilim, somos invitados a reconsiderar las líneas que separan lo histórico de lo mítico, lo real de lo imaginado. Esta exploración no solo enriquece nuestra comprensión de las escrituras y mitos antiguos, sino que también amplía nuestra capacidad de cuestionar y reinterpretar el conocimiento heredado a través de las generaciones.
¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo a.C., ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas.
Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva.
Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Abel, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa.